Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta segunda ronda del segundo torneo de debate jurídico realizado por el Tribunal de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Le doy la palabra al señor Contreras para que se dirija con algunas palabras así. Bien, un gusto, buenas tardes. Simplemente darle la bienvenida, agradecemos la presencia, agradecer la dedicación, el esfuerzo, el cariño que le puesto a esta actividad. Para nosotros es muy importante, muy valorable. También agradecer al jurado, ¿cierto? Aquí a los colegas y la colega que está presente, la relatora, la Paola que está cargo del plan de discusión, y todos quienes están también detrás de bambalinas, ¿cierto? Los funcionarios que hacen posible esta actividad. Es una realmente actividad. Nosotros estamos muy contentos desde la perspectiva de los objetivos que se cumplen. En realidad no hemos centrado en el tema de la estrategia de legislación. Y creo que eso es fundamentalmente, es porque, por lo cual ustedes están acá, es decir, generar instrumentos que permitan desarrollar una teoría del caso, ¿cierto?, que sea sustentable, y que permita convencer a quien, a este tribunal que está acá, y permita a la vez, ¿cierto?, con un objetivo mucho mayor, ayudar en la impartición de justicia, esto es la obligación de la. Entonces, ahí está un poquitito detrás también aquello que de alguna manera hemos ido observando en esta dinámica, que tiene que ver no solo con esto de crear estas destrezas de mitigación, sino que hay cuestiones que están subyacentes, que tienen que ver con principios de ética. Es decir, que es súper importante, y yo creo que aquí se han respetado, pero totalmente, y por eso también felicitaciones a todos quienes han venido, el escuchar el otro, el debatir, ¿cierto? Considerando también que la otra persona puede tener razón o no, ¿cierto? Pero es un legítimo contradictor, ¿no? Y eso yo creo que es sumamente importante porque de alguna manera fortalece lo que son los hábitos comunitarios. Y yo no me canso de citar a Chomsky, porque Chomsky dice que la capacidad ética y crítica es lo que nos diferencia a los seres humanos de las máquinas, de nuestro cuerpo, ¿no? Era el lenguaje, que es lo más importante, no tiene que ver con la divulgación. Pero la capacidad ética y la capacidad de crítica es precisamente lo que aquí se potencia. Entonces, en la medida que se potencia eso, estamos potenciando lo humano, ¿ah? Que hoy día no está en el tiempo, ¿cierto? Pero en poco tiempo más, que es un joven, yo por lo menos no voy a vivir, por eso pienso más bueno. Y quizás vamos a tener esa pugna con aquellas cuestiones que son de orden tecnológico, ¿cierto? Y nos vamos a tener explicar lo humano en forma y resguardar lo humano. Por lo tanto, que usted haga este ejercicio y nos va a llevar en esa dirección. Estamos por eso sumamente contentos de hacerlo, estamos muy orgullosos de este trabajo, orgullosos de lo que han hecho ustedes, vemos que tienen una calidad extraordinaria, ¿eh? Cada vez nos sorprendemos más de cómo las jóvenes generaciones nos permiten, ya en la perspectiva de lo que es el poder judicial y los jueces y general, permite también que nosotros nos tengamos un diálogo con las nuevas generaciones, que sepamos o podamos observar en qué están las nuevas generaciones, cuáles son los hitos, cuáles son las importancias, cuáles son los quiebros, cuál es el uso del lenguaje. Nosotros como jueces tenemos que tener en consideración. Por lo tanto, todos ganamos, gana la academia, la universidad y gana el poder judicial. Así que contentísimo y muchas gracias. Deseo éxito a todos. Ya tenemos un buen resultado, así que, bueno, nos va a ir bien. Así que muchas gracias. También damos la bienvenida y agradecemos a los ministros que conformarán el jurado en esta oportunidad, al presidente, el ministro don Cristian Carvajal Silva y los abogados integrantes, doña Paula Manso Sayes y don Adelio Ciceroni Radas. Bienvenidas también las dos universidades presentes en esta sala. Agradecemos por su participación a la Universidad de Santiago de Chile, representada por la asesora doña Francisca Barra Oces y los alumnos debatientes Sofía Guzmán, Benjamín Méndez, Nicolás Castro, Antonella Santelices y Thais Martín. Por otro lado, también agradecemos a la Universidad Autónoma, representada por el docente señor Iván Escalona y los alumnos debatientes Pamela Guzmán, Bastián Nielsen,
Dalis Chapa, Benjamín Maldonado y Víctor House. En este encuentro, el tema a debatir será relativo al derecho penal, en lo particular respecto de la pena de muerte. ¿Debe la pena de muerte ser una opción en ciertos casos? En Chile, la pena de muerte para delitos civiles fue abolida en 2001. En su lugar se estableció la pena de presidio perpetuo calificado que exige el cumplimiento efectivo de privación de libertad al menos 40 años antes de que el condenado pueda optar a beneficios. Actualmente, la pena de muerte solo existe en el Código de Justicia Militar para crímenes graves en tiempos de guerra, aunque organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recomiendan su completa eliminación. Además, los tratados internacionales ratificados por Chile hacen muy difícil que se pueda restablecer. A pesar del marco jurídico, la opinión pública ha levantado este tema, especialmente en crímenes de alto impacto social. Llamamos entonces a los docentes asesores ya individualizados de cada universidad para que se acerquen al jurado a fin de sortear las posturas a favor o en contra que deberán tomar en este debate. Gracias. ¿Cómo pelean públicamente? A favor. Ya, entonces la Universidad Autónoma a favor. Sí. Y la Universidad de Santiago de Chile en contra. Gracias. Conocían las posturas, entonces les pedimos a cada docente asesor que se reúna con su equipo en las salitas dispuestas a los costados de la sala, a fin de elegir a los 3 alumnos que van a exponer en esta ocasión. Recordamos el criterio de paridad, donde al menos se debe elegir a una alumna. Para estos efectos van a tener 20 minutos, pueden proceder. Yo creí que estaban los 5, pero hay 4. Pues que no haya llegado, por eso me avisan. Hay que preguntarle a la Paola. Sí. Igual tienen el número para hacer los 3 que van a exponer. Sí, claro. No son 5. Sí. Yo creo que aquí. ¿Ah? O sea, aquí es más fácil. En lo jurídico es más fácil la posición de en contra, en el jurídico. Pero yo en otra universidad lo sentaría no en lo jurídico. Las argumentaciones jurídicas no me convienen porque hay normas presas que no se pueden restaurar. Claro, yo diría, claro, en los casos así, la comunidad que se siente desprotegida, y ahí se produciría una discusión sobre el efecto disuasivo de muerte, si es o no eficiente para prevenir los delitos, y ahí estamos en esa discusión. Claro. Porque en lo jurídico, igual en lo jurídico es discutible, porque te podrían decir, claro, los tratados internacionales prohíben reintegrar, pero claro, si tú te podrían citar el texto y dice, aquellos países que lo han derogado, claro, no pueden reintegrarlo, pero te podrían decir. Cuando dice así me refería a la campanita. No traje, pero no la veo. Oye, ¿por qué un equipo tiene 4 y el otro tiene 7? Porque resulta que un niño se le enfermó, es diabético y creo que le dio un golpe fuerte.
¿Y por qué tiene 7 el otro? No, ¿Siete? la de 5 son 5 Solo y ya dos te atrás. aparece. Ah, ¿Y solo el ellos diente? los de atrás vienen como a mirar, parece, ¿no? ¿Solo venían a mirar? Ah, ya. Sí, ¿Ya? sí. No, no, nada que ver. Sin perjuicio de que a uno de los equipos les falte un... Pero tenemos 3. Tenemos además 3. de titularidad, revisando las bases, no debería haber inconveniente. El inconveniente hay cuando, por ejemplo, al momento de la firma del protocolo, en meses anteriores, que esta oportunidad fue en mayo, el año pasado fue en abril, uno de los representantes de las universidades que vengan a firmar no revista la calidad de ese representante de la universidad o no vengan de plano, se entiende que desiste. Pero en esta oportunidad, o si no viene el docente asesor. Pero en esta oportunidad no hay inconveniente. ¿Partió la otra sala ya? Mira. Muy bien. En cuanto orden de participación de los alumnos, orden a favor. Antes de empezar entonces este encuentro, les recordamos algunas normas fijadas en el protocolo del torneo. Cada alumno expositor tendrá un tiempo de 8 minutos para sus argumentaciones, el cual será cronometrado en la pantalla. Cuando falte un minuto, sonará una campana, más 15 segundos que tendrán de gracia, señalado todo esto en las bases del torneo. Si se exceden en este tiempo, se restará dicho tiempo del participante siguiente. En caso de ser el debatiente que cierre el debate, quien se exceda en el tiempo, se le descontará puntaje al equipo respectivo. Comenzará el equipo a favor con sus argumentos de apertura, continuando el equipo en contra. Luego vendrá la exposición de la defensa y argumentación del equipo a favor, finalizando el tiempo del equipo contrario y finalmente las exposiciones de clausura. Si algún equipo notare algún error legal en la exposición de cualquiera de sus contrincantes, o bien que su argumento carece de lógica o es impertinente, podrá solicitar la palabra y hacerlo presente al jurado. El jurado evaluará si dicha interpelación tiene suficiente mérito como para promover un incidente y en tal caso dará traslado a la contraria para que el debatiente objetado enmiende su argumentación por un tiempo de 3 minutos. Por el contrario, si es que se estima impertinente la interpelación, se descontará puntaje al equipo. Este derecho a interpelar solo pueden ejercerlo los alumnos debatientes. Recordamos asimismo que el docente asesor no puede intervenir en ningún momento del debate, solo al finalizar las exposiciones de los alumnos debatientes a través del ejercicio de su derecho facultativo de realizar una pregunta aclaratoria al equipo contrario. Si hace uso de este derecho, tendrá un tiempo de 3 minutos para formular la pregunta, de 2 minutos para elegir quién la va a responder, y el alumno que la responda tendrá un tiempo de 5 minutos para hacerlo. Bien. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta jornada. Vamos a invitar en primer lugar que pase al podio para hacer su exposición a doña Pamela Guzmán Gunderis, que va a hacer la apertura por la posición a favor. Doña Pamela, a contar de este momento, su tiempo, el tribunal le escucha. No, primero y después pasamos por persona. Adelante. Muchas gracias, Su Señoría Ilustrísima. Su Señoría Ilustrísima, la postura que vamos a defender hoy sabemos que no es popular, pero es jurídicamente necesaria y también moralmente imperativa. ¿Y cuándo? En casos excepcionales. Es decir, la pena de muerte debe ser una opción en ciertos casos. Para marcar este debate, Su Señoría Ilustrísima, es crucial que delimitemos los conceptos centrales del tema. Primero, cuando hablamos de muerte, nos referimos al término jurídico, es decir, el término de la vida humana y con ella también el fin de la continuidad civil. Cuando hablamos de pena, hablamos de la pena de muerte, es decir, la sanción más gravosa que contempla nuestro ordenamiento jurídico y que la RAE también lo define como
aquella en que se quita la vida deliberadamente de un condenado. Cuando hablamos de la premisa y nos pregunta si debe ser una opción, lo que está haciendo es interpelarnos sobre la obligación normativa y ética. Su señoría ilustrísima, esta parte sostiene que sí, el Estado debe contar con esta herramienta, pero no es un consejo, sino más bien es un imperativo de justicia aplicable solamente ante lo impredecible. Y cuando nos referimos a una opción, no estamos proponiendo una regla, su señoría ilustrísima. Lo que estamos haciendo es hablar de una posibilidad residual, lo que la doctrina denomina ese botón rojo de emergencia. No queremos utilizarlo nunca, pero sabemos que debe existir. Y en cuanto a conceptos también, su señoría ilustrísima, ¿a qué nos referimos con ciertos casos? Acá no estamos hablando de cualquier delito, su señoría ilustrísima. A lo que nos referimos nosotros es a aquellos delitos tan graves que el derecho internacional califica como los más gravosos en contra de la humanidad, como por ejemplo el genocidio, el terrorismo masivo o la traición en tiempos de guerra. Con la venia de vuestra señoría ilustrísima, nuestra tesis es clara. La pena de muerte debe conservarse como una opción legal excepcional, es decir, la última ratio, aplicable solamente en casos que son de extrema gravedad y siempre, principalmente, bajo plenas garantías constitucionales. Nuestra definición operativa también es clara al respecto, su señoría ilustrísima. Entendemos la pena de muerte como la sanción que priva de la vida al condenado, pero tras un debido proceso. Esta pena sabemos nosotros que está históricamente reservada para los delitos más gravosos, pero siempre sujeta a controles estrictos de proporcionalidad. Ilustrísima Corte, la carga de la prueba en este debate es fundamental. A nuestra parte le corresponde probar que existen ciertos casos en que la aplicación de la pena de muerte es necesaria y jurídicamente legítima. A la negativa, al contrario, le corresponde probar lo imposible, su señoría ilustrísima, que en ningún caso puede aceptarse. Desde ya, anunciamos que la contraparte va a incurrir en falacias evidentes. Su señoría ilustrísima, ellos sostendrán que la abolición parcial de los delitos equivale a una abolición total, lo cual normativamente sabemos que es falso, porque la pena de muerte está vigente aún en nuestro ordenamiento jurídico. Nos dirán también que es asimilable a la venganza privada. Esto no es así, su señoría. Y me permito citar con la venia de su señoría ilustrísima. Gracias, su señoría. Lo que señala el jurista español Luis Jiménez de Azúa. Abro comillas. No mata igual quien mata cumpliendo la ley que quien mata vulnerándola. También la contraparte afirmará que mantenerla en el ámbito militar llevará a su uso generalizado, pero desconoce la contraparte que el ordenamiento jurídico internacional prohíbe la reinstauración de la pena de muerte en aquellos estados en que ha sido abolida. Su señoría ilustrísima, el marco es claro acá. Si logramos probar que la pena de muerte subsiste como opción en nuestro ordenamiento jurídico vigente, lo cual es así, su señoría ilustrísima, habremos cumplido nuestra carga. Nuestra teoría del caso se basa principalmente en conservar la pena capital como una cláusula de emergencia, su señoría ilustrísima. Primero, porque refuerza la justicia proporcional ante crímenes tan atroces. Segundo, asegura la protección social mediante la incapacidad absoluta de los sujetos que cometen estos crímenes tan graves. Y también que es coherente con nuestro marco constitucional y con el respeto pleno a los derechos fundamentales. Acá, su señoría ilustrísima, nuestra defensa se erige sobre varios pilares centrales que vamos a desarrollar a lo largo de este debate. Primero, en cuanto al fundamento jurídico constitucional. Nuestro ordenamiento, como bien sabemos, ya reconoce la pena de muerte en el ámbito militar. No es algo desconocido. Por lo tanto, nosotros no pretendemos un retroceso, su señoría ilustrísima, sino solamente la confirmación de una continuidad que es normativa.
Segundo, en cuanto a la justicia proporcional, retributiva y la dignidad de las víctimas. Su señoría, hay crímenes tan graves que requieren una sanción máxima. Y esto es, por lo tanto, un reconocimiento también a las víctimas que han sido víctimas de estos delitos tan atroces. Tercero, la protección social absoluta. Su señoría ilustrísima, la pena capital es la única pena que ofrece un 0% de reincidencia. El presidio perpetuo, aun cuando es severo, no elimina riesgos residuales como fuga o que los condenados sigan cumpliendo delitos intracarcelarios. Y en lo que sigue, su señoría ilustrísima, me quiero detener porque lo considero fundamental. Si nosotros sometemos nuestros argumentos a un test de proporcionalidad, cumplimos plenamente. Primero, en cuanto a la idoneidad, su señoría ilustrísima, esta medida es perfectamente idónea porque incapacitamos de manera absoluta a quien comete estos delitos tan atroces. En cuanto a la necesidad, su señoría ilustrísima, lo dije claramente y así nuestra imaginación también es clara. Ninguna otra pena ofrece la misma certeza. En cuanto a la proporcionalidad estricta, y este es el núcleo central, su señoría, la vida no es un bien que se anula, sino que se pondera. Y en cuanto a quien es genocida, por ejemplo, la vida de quien comete estos delitos tan atroces debe ser ponderada respecto de la sociedad y el derecho de ella a existir. Y acá la balanza claramente se debe inclinar hacia la protección de la sociedad. Y en cuanto a la legalidad de la restricción, su señoría, no mucho, perdón, no mucho que acotar porque sabemos que nuestra legislación lo contempla. Ilustrísima Corte, conservar la pena de muerte como una opción excepcional refuerza la proporcionalidad, refuerza también la protección a nuestra sociedad y es plenamente compatible con la protección de los derechos fundamentales. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias. Vamos a pedir que tome asiento. Vamos, Pamela. Vamos a invitar a entonces a Estados para su alocución de apertura al debatiente Nicolás Omar Castro Castillo. Señor Castillo, el trono lo escucha por 8 minutos a partir de este momento. Un cordial saludo a todos los presentes. Mi nombre es Nicolás Castro y con vuestra venia presentaré la postura en contra el día de hoy. Para efectos de orden, en primer lugar, presentaré la teoría del caso de nuestro equipo de un modo general, indicando además su naturaleza. Y, en segundo lugar, mencionaré las líneas argumentativas y desarrollaré uno de los 4 argumentos que plantearemos ante esta ilustrísima Corte de Apelaciones. Como todos sabemos, en la argumentación existen distintos tipos de tesis, las tesis de hecho, las tesis políticas y, finalmente, las denominadas tesis valóricas, en las que no discutimos hechos ni soluciones prácticas, sino algo mucho más profundo, si una situación es o no consistente con los valores que como sociedad consideramos deseables. Evidentemente, este tipo de discusiones nos obliga a ponernos de acuerdo y responder qué es aquello que consideramos, o por lo menos, como bueno o justo. Y es precisamente este el tipo de discusión que debemos dar en esta sala el día de hoy. Aclarar este punto no es un ejercicio meramente teórico, nos permite situar correctamente la carga de la prueba que tiene el equipo afirmativo. En el presente caso, nos enfrentamos frente a una tesis valórica, y entonces el equipo afirmativo deberá probar por qué la pena de muerte es una opción que responde a los valores que como sociedad hemos acordado. De nuestra parte, su señoría, nos suponemos aquella situación y planteamos particularmente 4 argumentos centrales. En primer lugar, nos referiremos a la ineficacia de la pena de muerte para satisfacer los fines preventivos de la pena, demostrando que no cumple el rol disuasivo que algunos le atribuyen y resultando en consecuencia innecesario. En segundo lugar, analizaremos este debate desde el punto de vista del error judicial, recordando que la pena de muerte, por ser una decisión irreversible, no admite corrección alguna, y como consecuencia,
es una medida en extremo costosa. En tercer lugar, veremos cómo su aplicación implica un quiebre en el pacto social, ya que el Estado no puede legitimarse proteger la vida mediante la eliminación de la misma. De este modo, la propuesta en discusión resulta contraria a los derechos humanos, límite que hemos fijado para la actuación del Estado. Y, finalmente, en cuarto lugar, su señoría ilustrísima, sostendremos que se deben desatender razones de orden retribucionista, como lo sostiene la bancada contraria, puesto que la pena de muerte como castigo no puede ser entendida ni utilizada como una venganza. Su señoría ilustrísima, permítame referirme ahora a nuestro primer argumento. La pena de muerte, lejos de lo que algunos sostienen, no cumple con la función disuasiva que se le atribuye. Y lo que es más importante, existen alternativas menos gravosas, más eficaces y plenamente compatibles con el derecho a la vida. Como sabemos, no es posible desconocer que uno de los principales fines de la pena se asocia al prevencionismo en sus distintas ramas. En ese sentido, entendemos que el fin de la pena es prevenir que el delito ocurra. Esto puede darse en distintas manifestaciones, disuadiendo a la sociedad mediante la amenaza de sanción, lo que llamamos prevención general negativa. Reafirmando la vigencia del derecho, hablamos de prevención general positiva, inhibiendo la reincidencia del infractor, es decir, prevención especial negativa, o bien abriendo la posibilidad de su resocialización, lo que denominamos como prevención especial positiva. En cualquiera de estos enfoques, su señoría ilustrísima, el resultado sigue siendo el mismo. En ningún caso la pena de muerte es necesaria, pues existen medidas menos gravosas que cumplen con el mismo fin. Así, por ejemplo, César Beccaria, en su libro de los delitos y las penas, ya advertía que la pena de muerte no tiene un efecto disuasivo superior que el de las penas perpetuas y severas, y incluso que su aplicación responde más al deseo de venganza que a una lógica racional de la aplicación del derecho. Por esto, queremos enfatizar, su señoría, que es la duración de la pena y no su intensidad la que realmente genera un efecto preventivo, o, por lo menos, en el caso del presidio perpetuo, es visible, es constante, es más eficaz para disuadir que una ejecución excepcional y rápida. Esto no solo se queda en la esfera teórica, su señoría. La evidencia empírica respalda nuestra visión. Estados que mantienen la pena capital, como Irán, Arabia Saudita, Yemen, Estados Unidos en algunos estados, no han logrado erradicar los delitos graves ni tampoco reducir la tasa de su incidencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, su señoría, el año 2004, según Amnistía Internacional, el índice medio de homicidios en los estados con pena de muerte fue de aproximadamente 6 individuos por cada 100.000 habitantes. Pero en los estados sin la pena capital, la tasa fue más baja, 4 individuos por cada 100.000 habitantes. No es solo eso, en Canadá en el año 2003, 27 años después de la abolición de la pena de muerte, el índice de homicidios disminuyó en un 44% con respecto a 1975, año en que la pena de muerte seguía en vigor. Ahora, la contraparte lo mencionó, que desde la prevención especial negativa, la pena de muerte impide la reincidencia. Lo dijimos, sí, pero a costa de eliminar al sujeto infractor, lo que contradice el principio de humanidad. La pena de muerte no se puede lograr mediante un costo ético o moral, y ni hablar de la prevención especial positiva, pues la pena de muerte niega toda posibilidad de resocialización, puesto que lo vuelve incompatible a su vez con los fines del derecho penal. Si entendemos que el objetivo es reinsertar, es educar, transformar, no podemos hacerlo con quien ya no está en este mundo. La pena debe ser firme, sí, su señoría, pero también debe ser racional, debe ser proporcional y abierta a la posibilidad del cambio del condenado. Su señoría ilustrísima, permítame traer a colación un caso profundamente recordado en nuestra historia, el de don Jorge del Carmen Valenzuela Torres, conocido famosamente como el Chacal de la Muertón. En el año 1960, asesinó brutalmente a su pareja y a los 5 hijos de ella. Fue un hecho atroz que estremeció al país completo. Nadie en esta sala negaría la gravedad del crimen. Sin embargo, lo que ocurrió después es lo que nos debe hacer reflexionar respecto de la pena de muerte. Durante su reclusión, Valenzuela era un hombre analfabeto, marginal, sin acceso a educación ni contención social. Sin embargo, aprendió a leer, aprendió a escribir, construyó guitarras, se acercó a la religión y manifestó un arrepentimiento profundo.
Tanto así que incluso el sacerdote Eloy Parra y diversas voces de la época solicitaron un indulto a su favor, alegando que había evidencias claras de rehabilitación. El indulto fue rechazado. Y el 30 de abril de 1963, el Estado decidió fusilarlo en un penal de Chillán. Su señoría ilustrísima, si aceptamos que la pena de muerte se vuelva a instaurar siquiera como una posibilidad, estamos aceptando que el sistema pueda matar al rehabilitado. Y entonces, ¿qué sentido tiene hablar de prevención especial negativa, de prevención especial positiva, de resocialización o de humanidad de las penas? Hasta aquí hemos expuesto cómo la pena de muerte resulta innecesaria, ilícita y en algunos casos concretos directamente contraria con los fines de la pena. Por lo expuesto anteriormente, su señoría, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pedirle entonces que tome asiento, don Nicolás, y vamos a invitar de parte de la Universidad Autónoma a que concurra a exponer los argumentos don Víctor Javier Jaure Cataldo. Sí. Bien. Muy buenas tardes. Vamos a darle la palabra entonces a don Víctor y el tribunal lo escucha a partir de ahora. Muchas gracias. Su señoría ilustrísima, nuestra postura no defiende la pena de muerte como regla, sino como recurso excepcional y residual en el ámbito militar. Se reserva para delitos únicos, traición, rendición indebida, usurpación de mando, delitos que amenazan la supervivencia misma del Estado. Frente a esos crímenes, la proporcionalidad y la protección social exigen una respuesta máxima, porque no hablamos como un método de venganza, sino como una cláusula de emergencia, un candado que se abre solo ante lo impensable. Y subrayo algo decisivo, su señoría. La contraparte aún no se ha hecho cargo de por qué la pena de muerte no debería siquiera ser una opción en esos escenarios extremos que nosotros estamos planteando. Mientras esa respuesta falte, su tesis queda incompleta. Su señoría, nos hacemos cargo de las objeciones planteadas por la contraparte que ciertamente podrían alarmar al auditorio. Primero, la contraparte ha planteado que la pena de muerte no es justicia, sino que es venganza. Ese argumento merece tomarse en serio y lo asumimos. Pero nuestra defensa no se basa en la venganza, sino que se basa en la proporcionalidad extrema frente a delitos extremos. Rendición indebida, rebelión ante el enemigo, usurpación de mando en combate. No son delitos comunes, su señoría. Son conductas tasadas en el derecho militar, que solamente existen en la guerra. Es un caso excepcional el que estamos hablando. Existen casos. Y en la guerra, el Estado no actúa con ese ánimo de revancha, sino con el deber de preservar la vida colectiva. Preserva el derecho de la vida, pero de todos. Esa es la diferencia esencial, su señoría. La muerte no como desquite, sino como un salvaguarda último. Por otro lado, su señoría, la contraparte, cabe mencionar la importancia de respetar los tratados internacionales que mencionamos en el alegato apertura. Se puede decir que Chile ha ratificado instrumentos abolicionistas. Eso es correcto, eso es cierto. Pero conviene también destacar algo crucial. Esos mismos tratados contemplan la vía excepcional que nosotros estamos planteando. El artículo 78 de la Convención Americana establece que se puede denunciar. Y nuestra Constitución, nuestra Carta Fundamental, en el artículo 54, número 1, entrega esa facultad al presidente con control del Congreso. Esto significa que si las circunstancias extremas lo exigieran, Chile cuenta con una herramienta legítima prevista en el propio derecho internacional para sostener esta opción. Los tratados no son una cadena inquebrantable. La soberanía se preserva cuando la existencia del Estado está en juego. Por otro lado, su señoría, se nos puede hacer ver que quizá el presidio perpetuo basta, pero el presidio perpetuo encierra, pero no neutraliza todos los riesgos. En contextos de alta peligrosidad, pensemos en un líder criminal. Perfectamente él puede ordenar delitos desde la cárcel, puede fugarse o transformarse en símbolo de reivindicación violenta. Eso lo podemos ver en la realidad. No hace mucho tiempo se fugó a alguien. Es algo que se ve. Eso demuestra que el presidio perpetuo no neutraliza todos los posibles riesgos. La pena de muerte asegura la incapacitación absoluta,
y traza una frontera simbólica frente a delitos que amenazan la existencia misma de la comunidad. Su señoría, después de hacernos cargo de las objeciones, corresponde exponer con claridad los fundamentos que sostienen nuestra postura afirmativa. No estamos hablando aquí de delitos comunes. Hablamos de crímenes que ponen en jaque la existencia misma de la comunidad. Seguimos estableciendo que estamos pensando en el derecho a la vida de todos. Frente a esas conductas extremas, la proporcionalidad exige la sanción extrema. La pena capital no es una revancha, es la única respuesta que refleja la magnitud del daño social. Aquí no se trata de castigar más, sino de preservar el valor fundamental de la supervivencia colectiva. Ilustrísima señoría, un Estado no puede quedar inerme frente al traidor en plena guerra. El presidio perpetuo es severo, sí, lo es, pero no garantiza esa protección absoluta. Siempre va a existir el riesgo de fugas, de mando criminal desde la cárcel o debilitamiento de la disciplina militar. La pena capital, en cambio, como ya lo hemos dicho anteriormente, ofrece la incapacitación total del 0% de reincidencia. Su eficacia no se mide en las estadísticas, sino en la certeza de que quien ha puesto en peligro la vida de todos no podrá volver a hacerlo. Además, eso traza la frontera simbólica. Ciertos crímenes quiebran la comunidad y enfrentan la máxima sanción. Su señoría, es vital establecer que Chile no es un Estado que haya abolido totalmente la pena de muerte. Nuestra propia Constitución todavía lo habilita en su artículo 19, número 1, en el ámbito militar, mediante una ley de quórum calificado. Y a su vez, al adherirse a los tratados internacionales, Chile realizó las respectivas reservas para aplicar esto. Pero, ¿qué significa eso? Significa que nuestro ordenamiento jurídico reconoce que puede ser legítima conservarla como un recurso excepcional frente a crímenes de guerra o de traición. Ilustrísimo tribunal, piensen en un botiquín de emergencia de un hospital. Allí se guardan fármacos de máxima potencia, tan peligrosos que si se aplican sin cuidado pueden matar, pero tan valiosos que en el caso excepcional, en el momento crítico, su aplicación, bajo protocolos estrictos, salva vidas que de otro modo se perderían. La pena de muerte en nuestro ordenamiento funciona exactamente igual. No es la medicina de cabecera, no es el tratamiento común. Es, y tiene que seguir siendo, una opción reservada, solo para lo impensable. Como ya lo he mencionado, la traición, la rendición indebida o la usurpación de mando en plena guerra. Son conductas que ponen en riesgo la supervivencia de toda la comunidad. Está en peligro el derecho a la vida de todos. Y al igual, su señoría, que en la medicina, la clave no está en eliminar ese recurso del botiquín, sino en mantenerlo bajo protocolos extremos. Por ejemplo, acceso restringido, un tribunal colegiado, unanimidad, revisión automática y auditoría externa. Porque, su señoría, el frasco peligroso no se guarda por mero capricho. Se guarda porque en el caso excepcional puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y en el derecho, como en la medicina, privarse de esa opción sería una irresponsabilidad frente a quienes nos están pidiendo y depende de nuestra protección. Su señoría ilustrísima, no estamos estableciendo la pena de muerte como una regla ni como venganza. Lo que hemos sostenido y demostrado es que la pena de muerte, en el caso del ámbito militar, se justifica como una opción excepcional. Es una respuesta proporcional frente a delitos de traición y barbarie. Garantía de una protección social por medio de la incapacitación absoluta. A su vez, es un recurso coherente con nuestra tradición constitucional e internacional. Cada uno de nuestros argumentos reafirma la primicia inicial de esta postura, que no se trata de reinstaurar un castigo cotidiano, sino de conservar una herramienta residual reservada para el momento extremo, reservada para ciertos casos, para el caso excepcional, en donde la supervivencia de la comunidad está en juego. En esa excepcionalidad radica su legitimidad y su fuerza. Y su señoría, hemos cumplido con demostrarlo. Muchas gracias. Gracias. Tome asiento, por favor. Vamos a invitar entonces a que desarrolle argumentos por la posición en contra a doña Antonella Santelices González. Muy buenas tardes, señorita Santelices. El tribunal la escucha por 8 minutos a partir de este momento. Sí. Para efectos de orden, estructuraré mi discurso en dos etapas. En primer lugar, desarrollaré los argumentos que aquí han tenido en cada, y en segundo lugar,
me referiré brevemente al discurso de la contraria que acabamos de escuchar. Como primer argumento, mi compañero ya señalaba que la pena de muerte carece de una naturaleza disuasoria y por tanto es innecesaria. Nuestro segundo argumento dice relación con que la pena de muerte implica un riesgo de error judicial inaceptable y por tanto debe ser descartada por sanciones gravosas, sí, pero que permitan corregir, reparar y realizar. Su señoría, la justicia humana es falible. En diversas esferas del sistema se opera bajo presiones, limitaciones y sesgos que pueden derivar en condenas injustas. Y cuando la pena es irreversible, el margen de error debe ser cero. Pero nosotros sabemos que esto no es posible, lamentablemente. Errar es humano. Y el riesgo de ejecutar a un inocente no es teórico, es real. Es más, según datos del Death Penalty Center en Estados Unidos, desde 1973, al menos 200 personas fueron condenadas a muerte para luego ser declaradas inocentes. No estamos hablando acá de hipótesis, hablamos de vidas concretas que fueron ejecutadas por un injusto, por un error judicial. Uno de los ejemplos más estremecedores, su señoría, es el caso de George Spin, un afroamericano niño de 14 años, que fue condenado a pena de muerte por el homicidio de 2 niñas de 7 y 11 años. Fue ejecutado en la silla eléctrica. Para luego, en 2014, 30 años tarde, un juez anulara la condena, pues George Spin había sido condenado a una pena irreversible, bajo un sistema sesgado y totalmente discriminatorio, pues él era inocente. En Chile, Mauricio Ducci y Romina Villarroel señalan que la Corte Suprema ha acogido 48 recursos de revisión respecto de condenas que sancionan a inocentes. Su señoría, si bien acá en Chile no estamos hablando de recursos de revisión respecto de condenas de pena de muerte, nos señalan atisbos de lo que podría suceder en cuantía de penas de muerte, de errores judiciales que podrían suceder por pena de muerte. Lo cual, como Estado de Derecho, no podemos permitir, menos aún cuando existen medidas gravosas, como el presidio perpetuo, que sí permiten castigar al individuo de manera severa. También permiten prevenir el delito, continuando con la posibilidad de la corrección sin quitar la vida del infractor. Ahora bien, nuestro tercer argumento dice relación con que históricamente el derecho a la vida ha evolucionado desde una prerrogativa del soberano a ser un bien jurídico inviolable, protegido por el constitucionalismo liberal y también por el consenso internacional. Desde el contractualismo moderno, pensadores como Locke han señalado que el individuo no cede su vida en el pacto social. De hecho, lo crea justamente para protegerlo. Esta idea se cristaliza en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y se profundiza en el constitucionalismo contemporáneo, que indica que el Estado no solo debe respetar el derecho a la vida, sino garantizarla activamente. Por eso, una medida como la pena de muerte no solo vulnera el derecho más básico que tenemos como personas, sino que contradice tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 4 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6. Que estos pactos internacionales, que en estos pactos internacionales exista un acuerdo por respetar el derecho a la vida, quiero aclarar, no es en ningún caso una falacia que busque restringir este debate, sino que muestra cómo sociedad hemos establecido o concebido el Estado como un garante de derechos y que tiene limitaciones en su actuar. Y a este respecto, vale la pena hacer dos consideraciones. Primero, que en materia de derechos humanos no hay espacio para retrocesos. El carácter progresivo de estos indica que una vez conquistados estos derechos, debemos protegerlos con firmeza. Restaurar la pena de muerte en países donde la han abolido no solamente un retroceso, sino una renuncia explícita a los principios que sostienen nuestras democracias. Y tratándose esta de una tesis valórica, ello no es baladismo, señoría, sino que es una definición ética por el tipo de sociedad que queremos construir. En segundo lugar, vale la pena examinar en qué países y por qué razones también existe la pena de muerte como opción aún. Por un lado están quienes creen que la pena de muerte o penas fuertes ante delitos graves puede justificarse, y eso lo abordaré en el siguiente argumento. Y por otro lado, existe una serie de casos que demuestran la falta de existencia de racionalidad de una medida como esta. Países como Yemen, como mencionó mi compañero, Uganda, Arabia Saudita, castigan conductas como la homosexualidad, el adulterio o incluso la brujería. Su señoría, como bancada no estamos dispuestos siquiera a considerar una medida que castigue orientaciones sexuales, que persigue la identidad y que busca silenciar a las disidencias.
Por otro lado, señoría, la pena no es venganza. Como cuarto y último argumento, desarrollaré por qué la pena de muerte tampoco debe ser una opción en la manera de retribución en caso de delitos graves. Su señoría ilustrísima, la pena de muerte confunde la sanción con venganza social, desvirtúa el rol del derecho penal y vulnera los límites éticos que deben respetar todo Estado de Derecho. Como sabemos, la pena es una respuesta institucional, racional y proporcional y roga al Estado frente a la infracción de una norma. También es sumamente relevante recordar que el derecho penal es un mecanismo de control social, no un motor de cambio social. Es más, pretender que la pena de muerte resolverá problemas estructurales como la violencia, la impunidad o incluso la inseguridad es una ilusión sumamente peligrosa. El castigo no transforma la sociedad. La justicia penal claramente tampoco puede sustituir a políticas públicas y tampoco puede suplir la ausencia de educación, de salud, de equidad o de prevención. La pena de muerte en ese sentido es una respuesta desesperada a un problema mucho más complejo y como tal suele ser más simbólica que efectiva. Su señoría, el derecho penal no puede operar de forma vacío, ni tampoco desde la emocionalidad desbordada. Debe actuar desde la racionalidad, la proporcionalidad y el derecho y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y en ese sentido, tratándose entonces de una medida innecesaria, costosa en términos del error judicial, irreconciliable con el resguardo de los derechos humanos, y que desde el punto de vista de política criminal no corrige ningún problema, es claro que la pena de muerte no puede ni debe ser una opción en ningún caso. Por último, y a razón del tiempo, me referiré brevemente al discurso de la contraria. De sus discursos es posible reconocer cuatro pilares. Primero, el fundamento constitucional. Segundo, la proporcionalidad retributiva. Tercero, protección social absoluta. Y cuarto, test de proporcionalidad. En razón del tiempo, me referiré solamente al segundo punto. A lo largo del discurso, la contraria ha centrado su fundamento en la justicia retributiva. Su señoría, la lógica del ojo por ojo responde a una lógica arcaica y emocional. No se corresponde con los principios del derecho penal moderno. El Estado no debe replicar la violencia, sino contenerla dentro de un marco racional y proporcional que respete los derechos humanos. Por lo demás, la severidad no garantiza mayor justicia, pero lo que sí implica es mayor bien contra la arbitrariedad, sobre todo en sistemas que conocen su falibilidad. Y para finalizar, quiero señalar que en definitiva no se trata solo de castigar, sino de preservar principios que sostienen a un Estado de Derecho. Por todo lo anterior, muchas gracias, Susana. Bien, gracias. Terminado esta alocución, por favor, tome asiento. Vamos entonces a darle la palabra para el cierre de la argumentación de la posición a favor al, eh, al señor Bastián Nielsen Reyes, por favor. Señor Nielsen, lo escuchamos. Si le un vaso de agua, Gracias. lo escuchamos a partir de ahora. Señoría Ilustrísima, llegamos al cierre de este debate planteándonos una pregunta que ha atravesado cada una de las intervenciones de todos los contrincantes en esta sala y nosotros mismos. ¿Sería prudente limitar al Estado y que el propio Estado elimine su caja de herramientas ante el único instrumento reservado para el peor de los escenarios? La contraparte a lo largo de este debate ha insistido que sí. En este caso, que la pena de muerte jamás debe utilizarse en ninguna circunstancia. Sin embargo, nosotros hemos demostrado que la pena de muerte en ciertos casos sí constituye un instrumento sumamente necesario y nosotros acá lo que estamos haciendo es no invocarlo como una regla, sino como una excepción, como un recurso de última ratio frente a crímenes en sede militar y en ningún caso nosotros de todas maneras estamos abogando por una aplicación indiscriminada como lo hace tratar de ver la contraparte, sino a una herramienta excepcional que es consecuente y coherente con el marco jurídico constitucional de nuestro ordenamiento jurídico. Su señoría ilustrísima, la contraparte ha instalado en este debate la tendencia global de carácter progresivo hacia la abolición de la pena capital y
esa progresividad atienda principalmente que los estados deben limitar la pena capital a su mínima expresión. Y eso es lo que ha hecho nuestro país, simplemente suprimirla a la aplicación de la justicia militar, por ejemplo. En consecuencia, esa afirmación de la negativa se cae por su propio peso. Es así como ignora consecuentemente y convenientemente las reservas que nuestro propio país ha realizado respecto de los tratados a propósito de su soberanía nacional. Respecto de los puntos de choque y las contradicciones o los cuestionamientos de la contraparte, en primer lugar, en cuanto al derecho a la vida y la dignidad humana, y nosotros plantear este recurso como de última ratio, es importante establecer de que la oposición afirma de que existe una inviolabilidad sin fisuras, pero nosotros hemos sostenido a lo largo de este debate, gracias a mis compañeros también, de que el propio orden constitucional de nuestro país admite esta cláusula extrema, cuando la proporcionalidad y la defensa institucional de la República así lo exigen. Ese mandato está en nuestra Constitución. Y obviamente esto siempre bajo la aplicación de candados máximos, estándares probatorios calificados, doble conformidad y revisión de proporcionabilidad. Su señoría ilustrísima, en este orden de ideas es importante constatar que nosotros sí nos hemos hecho cargo de la carga de este debate, mientras que la negativa no lo ha podido hacer satisfactoriamente. ¿Por qué? Porque el Código de Justicia Militar chileno contempla expresamente la pena de muerte en casos de traición y crímenes de guerra. La Constitución Política en su artículo 19, por supuesto, que lo contempla a través de una ley de quórum calificado. Es decir, el planteamiento de la contraparte de que el derecho a la vida es totalmente absoluto y una norma de jus cogens no aplica necesariamente porque Chile hizo las reservas ante los tratados internacionales que obviamente van hacia esa tendencia progresiva, pero que jamás va en el atentado de suprimirla y abolirla totalmente, sino a restringirla a su mínima expresión como yo lo he sostenido. Y es así como la vigencia parcial de esta medida jamás va a ser una anomalía en el derecho constitucional chileno, sino una decisión soberana que nuestro país ha adoptado. Es por eso de que nosotros podemos también hacer el punto con respecto a la proporcionalidad, que es lo más que ha tocado en esta sala, mientras la suficiencia o la capacidad de otras penas para responder a este tipo de casos. Y la afirmativa, o sea, nosotros lo que hemos estado haciendo constantemente es aplicar que la retribución no es igual a venganza como lo quiere hacer ver la contraparte, sino de que es una medida racional del injusto, que se puede aplicar en genocidios, en terrorismo masivos o traición que ocasionen la pérdida de vidas de múltiples víctimas. Su señoría ilustrísima, otro punto importante es de que la contraparte apela a la arbitrariedad o al error judicial. Y si bien es cierto, este argumento apunta no a la pena de muerte en sí, sino a la aplicación y al funcionamiento de nuestro sistema judicial, presentando un idealismo absoluto, pretendiendo de que el sistema del Poder Judicial tiene que ser perfecto. Y es así como la solución es netamente reforzar nuestro sistema judicial y con estándares de prueba más allá de toda duda razonable para poder establecer la pena capital. Y me gustaría centrarme en unos errores que ha cometido la contraparte insistentemente a lo largo de este debate. Han presentado una falsa dicotomía estableciendo que la pena capital es igual a barbarie. Entonces lo que está haciendo la contraria es simplemente que toda pena capital indistinguidamente es contraria a la dignidad humana. Y eso no es así. Nosotros hemos demostrado de que esta aplicación de la pena de muerte sería en un marco excepcional, una opción, como lo dijeron mis compañeros, el botón rojo. También equiparar la retribución con venganza. Aquí lo que se está haciendo es confundir la retribución legal de un mal causado tras la venganza, ¿cierto? Que se puede dar por satisfacción de propia mano, a lo llamado la autotutela. Y en ese sentido es una falencia de equivalencia, entendiendo que el Estado de Derecho precisamente supera ese análisis. Y presentar la cadena, el presidio perpetuo simple o calificado,
como panacea, es decir, como si fuera la única solución central. Y eso no es totalmente absoluto. No contempla las fugas, la influencia criminal dentro de las cárceles, y es así donde los casos extremos solamente se pueden responder con este último recurso de última ratio. Es así, su señoría, que me gustaría cerrar este debate con que nosotros no estamos proponiendo retornar a una punición totalmente indiscriminada. Estamos por abogar a lo que ya existe, la continuidad de lo establecido en nuestra Constitución y leyes. Es una cláusula de emergencia lo que nosotros estamos defendiendo y en consecuencia esa cláusula respeta la dignidad y el Estado de Derecho con estándares probatorios cualificados, realiza una proporcionalidad y también evita la pendiente expansiva mediante casos taxativos y de control colegiado. Su señoría ilustrísima, la pregunta de este debate fue si la pena de muerte debe ser una opción en ciertos casos. Nuestra posición es de que indudablemente es sí. Y de hecho, en sede militar y conforme a nuestra constitución, los tratados internacionales con reservas expresas lo permiten. Y es por tanto solicitamos a su señoría ilustrísima y con la venia de esta corte acoger la postura afirmativa y mantener disponible como última ratio y bajo condiciones de extrema garantía la aplicación de la pena de muerte, porque es la única herramienta que tendrá el Estado para defenderse ante casos excepcionales. Muchas gracias. Gracias. Le vamos a pedir a don al alumno que tome asiento y vamos a invitar al estrado, a quien va a ser el cierre por la posición en contra, a don Benjamín Méndez. Don Benjamín. Y tengo un minuto para seguir preguntando. Sí, claro. Don Benjamín, el trono lo escucha a partir de ahora. Gracias, señor Cristo. Y cordial saludo también a todos los presentes, al equipo contrario, a nuestra bancada. Si me permite citar, se desliza bajo todas las formas que mi mente busca para uno. Me obsesiona durante la vigilia. Espía mi orbitar compulsivo y reaparece en mis sueños bajo la forma de un cuchillo. De esta forma, su señoría ilustraba el literato Víctor Hugo el sentir de los últimos días de un condenado a muerte. Y qué asertiva forma de transmitir lo inhumana, cruel y fatídica de esta tortura y venganza disfrazada de pena estatal. Señorías, si el derecho penal tiene una función esencial, esta es la de proteger sin destruir. Y si la justicia tiene un límite, es de no convertirse en aquello que pretende condenar. La pena de muerte, por más que se nos presente como una solución extrema, es en realidad una denuncia al principio más básico del Estado de Derecho, el respeto irrestricto por la vida humana. Desde el inicio del debate, hemos precisado que nos encontramos frente a una tesis del tipo valórica. No estamos debatiendo si es que la pena de muerte existe o no existe en nuestro ordenamiento, ni ninguna propuesta legislativa en concreto. Debatimos si en términos de justicia puede ser legítima la pena de muerte en una sociedad que se caracteriza y define por su compromiso con los derechos humanos y su carácter progresivo y por la racionalidad política. En ese sentido, la carga de la prueba de nuestra bancada recaía en demostrar que lo deseable y defendible desde el marco jurídico moral que compartimos es precisamente la abolición absoluta de la pena de muerte, y lo demostramos con creces. Y lo hicimos a través de 4 argumentos que en su conjunto demuestran que la pena de muerte es innecesaria, es ilegítima, es costosa en términos de valor judicial y además es contraria a los principios que sustentan nuestro ordenamiento. Vayamos uno por uno para ser ordenados. Primero, demostramos su ineficacia señalando a través de evidencia empírica y doctrinal que la pena de muerte no cumple con los fines preventivos de la pena. No disuade más que otras penas severas, no permite la resocialización y elimina toda posibilidad de arrepentimiento. Y sobre esto es ilustrativo el caso de don Jorge Valenzuela, el Chacal de la Voltorro, quien le fue negado la posibilidad de cambiar por parte del Estado. No podemos arrebatarle ese derecho a las personas. En ese sentido, respecto de los fines de la pena, nos parece que precisamente la discusión acerca de cuáles son los límites del derecho penal y a partir de ello su fundamentación está en esa discusión, en las teorías de la pena, sobre las cuales la contraria no se refirió. Segundo, probamos que la pena de muerte es inaceptablemente costosa en términos de error judicial. Y nos parece que en sistemas judiciales falibles el margen de error nunca será cero. La evidencia así lo ha demostrado. Tenemos el caso de George Stein, ejecutado con solo 14 años siendo inocente en Estados Unidos. Y además mencionamos los casos
de error judicial, perdón, a través de recursos de revisión acogidos por la Corte Suprema chilena, 48 casos. Esto nos demuestra que el error judicial no es una hipótesis, sino una realidad. Y cuando la pena es irreversible, el error se convierte en tragedia. Tercero, establecimos que esta sanción es contraria a los derechos humanos y su carácter progresivo. El derecho a la vida es un bien jurídico inviolable, no transable, no vulnerable, protegido por tratados internacionales y por el constitucionalismo moderno. Reinstaurar la pena de muerte sería una renuncia explícita a aquellos principios que sustentan nuestras democracias. Tampoco podemos ignorar el hecho de que en muchos lugares donde se aplica se hace en contextos autoritarios y discriminatorios. Solo un paréntesis. Cuarto, refutamos constantemente y fehacientemente la idea de que la pena de muerte pueda ser utilizada como retribución. La justicia penal no es venganza, sino que debe actuar desde la razón, proporcionalidad y respeto irrestricto a la vida humana. Sin olvidar tampoco que la pena condena a muerte ya implica la tortura emocional y psicológica del condenado irreparable, y no solo el condenado, sino que también a sus familias. Ahora bien, repasemos el discurso de la contraria y veamos si cumplieron efectivamente con su cargo probatorio. A partir de las palabras que ellos mismos dijeron en su discurso de introducción, nos señalaron de que esta era una medida no popular, pero jurídicamente necesaria y moralmente imperativa. Y sobre esto indicaron de que su teoría del caso se iba a basar en 3 elementos fundamentales, hablando de que sería una cláusula de emergencia que aseguraba la protección social y que sería coherente con el marco constitucional y con los derechos fundamentales. Después nos desarrollaron una serie de argumentos sin indicar precisamente a cuál de cada uno de estos elementos de la teoría del caso buscaba desarrollar, pero lo intentaré ordenarlo yo para efectos de que podamos tener una comprensión cabal del debate. Nos indicaron de que existía una confirmación con la continuidad normativa, argumento que no desarrolla la introductora y si bien lo manifiesta, podemos decir que después es desarrollado por el discurso del argumentador. Luego nos señala el elemento de la proporcionalidad retributiva sobre la cual ya se refirió mi compañera al término de su argumentación. Posteriormente, nos indican acerca de que asegura protección social, que es un reconocimiento de las víctimas y que elimina la posibilidad de reincidencia. Sobre el reconocimiento de las víctimas, veamos qué dice la víctima. Amnistía Internacional recoge, además de una serie de recomendaciones, citas para familiares de víctimas de delitos gravosos. Y voy a citar una. A quienes afirman que la sociedad debe tomar vida por vida, les decimos no a los pronombres. Eso es lo que dice la víctima, su señoría. Nos indican también después un argumento sobre el test de proporcionalidad y de que la vida no se anula, se pondera. Sin embargo, esto es propio de una tesis política. Lo que nos convoca hoy en día, reiteramos, no es una tesis de hecho, o mucho menos una tesis política. Estamos hablando de una tesis valórica, enfatizando cuáles son los principios que rigen nuestra sociedad y a partir de ellos, si la pena debe continuar o no debe continuar. Además, tampoco nos indican precisamente cómo se ejercería esta proporcionalidad, puesto que, si bien la vida es el elemento que ellos están ponderando, no consideran muchos otros derechos que están siendo vulnerados, principalmente el derecho a no recibir torturas reconocido por la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Aquí les planteo un caso. El 10 de febrero de 1998 en Guatemala se ejecuta a Manuel Martínez por la medida que se entiende es la menos atroz para condenar a alguien a muerte y para ejecutarlo, inyección letal. Por errores humanos y por un costo de luz, el ejecutado falleció luego de 18 minutos de agonía y bajo el llanto constante de sus familiares. Esto no lo menciono por hacer una falacia de apelación a la emoción, lo menciono porque es la realidad empírica, es lo que ocurre, es cómo se realiza la ejecución cuando se aplica la pena de muerte. Luego el segundo argumento nos señala específicamente respecto de la justicia militar, pero en la introducción nos indicaban de que este carácter imperativo de la necesidad de aplicar la pena de muerte debería ser aplicada a los delitos más gravosos, indicando también a los delitos como el genocidio, sobre el cual no se hacen cargo. Respecto a la justicia militar, agradecemos que nos ilustren sobre el funcionamiento de la medida, pero reiteramos, no es una tesis de hecho, no es eso lo que venimos discutiendo hoy en día. De todos modos, si es que lo que le interesaba es poder discutir respecto de decisiones políticas, podemos mencionar de que hay un proyecto de ley vigente que propone precisamente eliminar la pena de muerte del Código de Justicia Militar con el boletín 17.7. Por último, señalan que el presidio no neutraliza y habla de riesgo de fuga. Su señoría, esto no es una cuestión que nos compete responder en este debate. Podríamos hacer un debate distinto para responder a esa pregunta. Pero la cuestión de hoy en día es precisamente sobre la pena de muerte. Eso corresponde a problemas propios del sistema carcelario. Por último, nos cabe mencionar de que se realizó un constante ataque violento en nuestra argumentación, diciendo de que nosotros planteábamos que su argumento, que su discurso, enfatizaba un uso indiscriminado o castigar sin más en palabras de ellos. Esto es una falacia de falta. Nosotros jamás propusimos eso. Nosotros estamos hablando de que la pena de muerte, incluso en estos casos excepcionales,
es atentatoria contra derechos fundamentales, es ilegítima, es desproporcionada y tiene un costo de error tremendo. Señoría, y con esto concluyo. El profesor Zaffaroni hablaba de la necesidad de un derecho penal de contención. Carneluti hablaba de que la pena es un dolor. No convirtamos la pena en algo más doloroso. No pedimos impunidad e indulgencia, pedimos justicia, pero con racionalidad y moralidad. No pedimos un Estado débil, sino un Estado sabio. Y el político y jurista mexicano Ignacio Vallarta señalaba de que la pena de muerte es peligrosa, ilegítima, costosa y irrepugnable. Me quedo con eso, señoría. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Puede tomar asiento. Seguimos entonces con esta jornada y se da la palabra al docente asesor para que señale si hará uso de su derecho facultativo de hacer preguntas aclarativas al equipo contrario. Recordamos que según el protocolo las preguntas no pueden exceder un máximo de 3 minutos y en caso de resultar admisibles por el jurado, el equipo contará con 2 minutos para elegir al alumno debatiente que responderá y dicho alumno tendrá un tiempo de 5 minutos para responder. Docente asesor de la Universidad de Santiago de Chile, ¿hará uso de su derecho a realizar preguntas aclarativas? No, señoría Ilustrísima, pediría que el tribunal realizara las preguntas pertinentes en el contexto de ser un debate. Bien. Docente asesor de la Universidad Autónoma, ¿hará uso de su derecho a realizar preguntas aclarativas? No, la misma situación, digamos, que el jurado puede hacer. Perfecto. El jurado entonces también podrá realizar preguntas a los alumnos debatientes a fin de profundizar o aclarar algún punto. Ya. Señora Ilustrísima, ¿tiene alguna pregunta? Déjeme conversarlo con los integrantes de la sala. El tribunal va a hacerle una pregunta a cada uno de los equipos, ¿no? Eh, Primero, en cuanto a la posición a favor, ¿no? La pregunta es la siguiente. Si en el caso que ustedes han planteado acá, en el predicamento que ha planteado acá el equipo, es una herramienta de emergencia, una última ratio para los casos más extremos en que se cometen delitos que violentan y ponen en riesgo a la sociedad, que han causado la muerte de personas, ¿no? Bueno, si el Estado aplica la muerte como resultado punitivo, como mecanismo de control social, no pierde algo de legitimidad en la medida que aplica una sanción para castigar a una persona que ha incurrido en el mismo hecho que lleva aparejada la sanción. No hay, si el Estado castiga al mal, no está perdiendo legitimidad para castigar si aplica la misma sanción que reprime, por el mismo hecho que reprime. Eso como pregunta respecto del equipo a favor. En cuanto al equipo, el contra. Se ha sostenido que el derecho a la vida es un derecho absoluto, inalienable, que, que no reconoce ningún límite, ninguna atenuación, ¿no? Se ha apelado como fundamento de esto a posiciones valóricas. Bueno, en ese contexto, entonces, ¿cómo se entiende que, por ejemplo, en casos extremos de tiranicidio,
Santo Tomás de Aquino valide en su tratado de ética la muerte del tirano. Bien. Cada equipo entonces tendrá 3 minutos para elegir quién va a responder la pregunta y el alumno que lo vaya a hacer tendrá 5 minutos para responder. Sí. Les pedimos que vuelvan a sus asientos y que por favor pase el alumno que fue escogido para responder la pregunta por el equipo a favor. ¿Sí? Adelante. Cuenta entonces con 5 minutos para responder desde ahora. Muchas gracias, su señoría ilustrísima. Para hacernos cargo de la pregunta, su señoría ilustrísima, lo primero que queremos señalar es que cuando el Estado mata, no lo hace por venganza, lo hace en el fondo en cumplimiento a un mandato soberano. En el fondo, es la sociedad misma, a través de lo que llamamos el contrato social, la que le ordena al Estado que se haga cargo de estos crímenes gravosos. ¿Y gravosos para quiénes? Para la sociedad toda. También nosotros señalamos delante, y es dable también traerlo a propósito de la pregunta que nos hace su señoría ilustrísima, el test de proporcionalidad. Nosotros señalamos que realizado este test de proporcionalidad, su señoría ilustrísima, cumplíamos plenamente respecto de esto. Y esto es precisamente lo que responde la pregunta que señala esta Corte Ilustrísima. Nosotros señalamos que es idóneo
Y es idóneo porque es una medida perfectamente capaz de incapacitar a quien comete estos crímenes tan graves. También señalamos que es necesario porque ninguna otra pena cumple en el fondo con la certeza jurídica. Y en cuanto a la proporcionalidad estricta, también señalamos que la vida no se pondera, sino perdón, que la vida no se anula, sino que se pondera. Y cuando colocamos estos dos derechos en una balanza, la inclinación debiese ser a la protección de la comunidad toda. Y esa es la misión que tiene el Estado a través de este contrato social. Por lo mismo, reforzamos también que el Estado es el encargado de hacer cumplir con este mandato social. Por lo mismo, Su Señoría Ilustrísima, más allá de que los tratados internacionales prohíban la reinstauración de la pena de muerte, nosotros hacemos una reserva legal. Y sobre esa reserva legal nosotros nos sustentamos respecto de nuestra argumentación. Y creemos que eso cumple perfectamente con la pregunta que Su Señoría Ilustrísima nos ha hecho en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a escuchar la respuesta a la pregunta por parte del equipo en contra. Antes de responder leyendo la pregunta, me gustaría comenzar mi exposición estableciendo dos reservas. Primero, este debate, como bien lo comunicó nuestra relatora, indicaba respecto de, o se centraba más bien respecto de crímenes de alto impacto social. Esto es un concepto jurídico indeterminado que, si bien su definición y conceptualización puede ser difusa, lo podemos entender precisamente a través del resumen que se nos hizo llegar por el correo de la relación que se puso al comienzo de nuestra jornada. Esto nos conduce a pensar en cuáles han sido aquellos casos que han remecido en la sociedad actualmente, casos como el de Armas Cornet, casos como el de Alto Piso, no necesariamente respecto de crímenes de guerra, como ha señalado la contraria durante la conversación. Nuestra segunda reserva se refiere a que, precisamente, así como Tomás de Aquino, existen muchos otros autores que, aun cuando pareciese que van en un camino conducente a abolir la pena de muerte, la han aceptado, como el caso de John Locke en su segundo tratado civil. Sin embargo, lo que nos parece urgente es comunicar que tanto el derecho natural como el contractualismo han evolucionado. Hoy en día lo que fundamenta y sustenta nuestras democracias y nuestros estados modernos y contemporáneos ha ido cambiando y se legitima no solamente respecto de aquellos fundamentos filosóficos y epistemológicos que dieron origen al Estado en su momento, sino también aquellos que nos sustentan como parte de una comunidad internacional que reconoce los derechos humanos como un factor de cohesión y de unidad. En ese sentido, los derechos humanos tienen un carácter progresivo y nos parece que permitir la pena de muerte, incluso en circunstancias que se ha manifestado una clara tendencia a su abolición, no solamente no sería más bien una apelación a la antigüedad, ni mucho menos algún tipo de falacia, sino que justamente sería no caer en la soberbia de pensar que podemos ir en contra de lo que históricamente y a través de bastantes años y de esfuerzo de relaciones internacionales se ha construido en pos de los derechos humanos, en pos de este carácter progresivo, en pos de proteger no solo la vida, sino la vida y su integridad física y psíquica. El Estado hoy en día, el Estado contemporáneo, se limita. Nuestra Constitución así lo reconoce en su artículo 5, estableciendo como limitación no solamente aquellos derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, sino también aquellos que provienen de tratados internacionales suscritos por Chile, ratificados y vigentes. Y en ese sentido, me parece que el derecho a la vida tiene, por lo tanto, este carácter hoy en día de absoluto y de indisponible, de que no se puede ponderar a través de un test de proporcionalidad, como viene sosteniendo la contraria. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Se da entonces por finalizado el debate. El jurado se reunirá en la sala de acuerdos para deliberar y determinar cuál de los dos equipos fue el que obtuvo el mejor puntaje y generó mayor convicción. ¿Ah? ¿Hay adrenalina o no genera adrenalina? Bueno, eso mismo se vive en los juicios reales, ¿eh? Por eso es un buen ejercicio, una buena práctica. Bien, el tribunal va a conocer su veredicto respecto de lo que se ha visto acá, ¿ya? En primer lugar, y no es por caer en un lugar común, pero creemos que lo han hecho muy bien, en general muy bien.
Yo dije en otras sesiones que en general los abogados no lo hacen tan bien, y, incluso los abogados privados. Eh, Este es un ejercicio dialéctico de argumentación y que, como les decía, tiene varias cosas que uno va evaluando, ¿no? Voy a seguir un poco la pauta, ¿no? Respecto de la conformación de equipo, bueno, ambos equipos tienen un 7, porque se dio la pluralidad de sexo entre los que debatieron, el uso del tiempo en todos los casos fue el reglamentario, el lenguaje fue adecuado. El lenguaje fue adecuado, fue claro. Cuando hubo citas a autores fueron claras, fueron además atingentes. Las citas además fueron cortas, que es importante, porque las citas muy largas, los jueces a la mitad no se van a aburrir o van a decir, ¿y por qué tan larga la cita? O sea, si van a hacer una cita, tiene que ser atingente. Si ustedes piden que piden leer, y piden hacer leer la textual, tienen que pedir permiso para leerla, ¿no? Hubo uno por ahí que se la sabía casi de memoria, en tu caso, ¿no? Lo que también ayuda, digamos, porque le da fluidez, ¿no? Ahora, en cuanto a la exposición temática, en términos de sostenibilidad, bueno, nos parece que ambos lo hicieron bien en general, ligeramente un poco mejor los USACH en este caso, y no tienen un 7 ninguno de los dos grupos. ¿Por qué? Porque hubo de repente en ambos equipos una apelación excesiva a andar así como mirando la pauta como un formato como un poco más estructurado de lo que es un formato libre, ¿no? Un abogado puede no necesariamente estar mirando para argumentar porque sabe lo que quiere decir y tiene el orden, le estamos hablando de los buenos, de los grandes abogados, ¿no? O sea, un buen abogado puede hacer lo que ustedes hicieron, pero como estamos mirando la excelencia y estamos tratando un gran abogado tiene la idea en la cabeza y sabe lo que quiere y la va desarrollando paulatinamente y solamente mira para cosas de referencia. Pero eso, claro, lleva tiempo llegar a esa habilidad, ¿no? Y en algunas partes también sentimos en cuanto al desarrollo de los contenidos que en general ambos equipos fueron como reiterativos en los argumentos, entonces, y eso no siempre es bueno. eh, es bastante más razonable que lo hagan al principio como enunciación. Esto es lo que yo ofrezco probar, estos son los argumentos, como hizo el equipo en contra. Son cuatro argumentos. Y son este. Y al final recapacite, bueno, yo ofrecí cuatro y aquí están los cuatro. Eso, pero normalmente no dicen que son los cuatro al principio, al medio, un poco más adelante y al final. Porque ya dijo al principio que eran cuatro. Y ustedes tienen que partir de la base que el que está oyendo está atento. ¿Ya? Entonces, repetir innecesariamente es pérdida, no es necesario. Y ambos equipos en algún momento cayeron en el argumento, el equipo a favor varias veces dijo lo de la proporcionalidad, varias veces dijo sobre el tema eh, de que estamos hablando de un caso excepcional, para casos muy calificados, el equipo en contra también repitió que aquí había que velar por valores y los principios detrás de. Entonces, eso hubo un poquito de exceso, entonces la USACH tiene un 6,7 y la Autónoma tiene un 6,5. Ahora, en cuanto a la etapa de exposición, nos parece que ambos exponentes, en este caso doña Pamela y don Nicolás, lo hicieron bien, muy bien. En el caso de Pamela, era muy clara, te veías tranquila, de repente mirabas mucho, pero se entendía perfectamente, tiene un buen tono discursivo. Eh, También hiciste una oferta para acreditar. En algunas cosas centraste como la mirada de los que vienen. Eso es lo que pasa cuando usted hace un alegato de apertura en un juicio oral, por ejemplo, ustedes dicen, mi teoría del caso es este. Lo que yo voy a sostener en el juicio va a ser esto. Y eso es la introducción. No necesita agotar todos los temas, pero sí necesita que el que te oiga sabe exactamente para dónde va y cuál es lo que tú vas a sostener, porque con eso vas a ir midiendo todas tus demás actuaciones en el juicio. En ese sentido, esa parte introductoria la hiciste bien, ¿no? Lo mismo la posición contraria, que incluso dijo, lo estructuró aún más pedagógicamente. Son cuatro argumentos, usted adelantó lo que le podían decir y ya sentó como base en este debate, a diferencia de otros, hubo una buena discusión de ideas. Me parece que hubo una evolución positiva respecto a otros debates en que cada uno exponía su argumento. Esto es un debate. Ustedes en el juicio tienen que retrucarle a la contraparte y la contraparte los va a retrucar a ustedes. Entonces, por eso hicimos la pregunta al final.
porque cada uno viene preparado con sus temas y su argumento. Pero si el tribunal hace una pregunta que puede ir como a la línea de flotación de alguno de los argumentos, te obliga a algo algo que pueden hacer los buenos, los grandes abogados. Tienen flexibilidad para salir jugando en algo inesperado. Esa es la idea, por eso hicimos una pregunta, ¿no? Porque no son cosas rígidas, tú tienes que hacerte cargo de la argumentación, ¿no? Entonces, en ese sentido, estuvo bien. Ambos recibieron un 6,6, ¿ya? En cuanto a la etapa de defensa de las argumentaciones, ¿no? Ahora, en cuanto a la posición definitiva, ¿no? O sea, la posición de fondo respecto nos parece que en general estuvo bien, pero se pudo haber argumentado también algunas otras cosas. Por ejemplo, la posición a favor. La posición en contra se basaba mucho en el tema de los valores. En el fondo estaban apelando al derecho natural y su influencia en las normas. Bueno, el derecho natural no es la única posición, ¿no? Uno desde el positivismo jurídico puede cuestionar el derecho natural. Entonces, había una línea argumental que ustedes pudieron haber desarrollado. A ver, no sé, un positivista se hubiera sentado ahí y hubiera dicho que había una falacia naturalista acá, ¿no? Que del plano del deber ser no se pueden sacar, ontológicamente no se pueden sacar presupuestos del plano del ser. Entonces, de los principios que viven no se pueden sacar normas jurídicas y al revés, ¿no? Entonces, pero es una discusión larga, pero que en esa línea no fue explotada, pero que pudo haber cuestionado ese argumento desde esa óptica, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de fondo, no se hicieron nunca cargo del concepto de la apelación a la proporcionalidad, al principio de proporcionalidad, ¿no? Eh, pero nos parece que en ese sentido se pudo haber desarrollado más, pero en general estaban claras las posiciones de cada uno, el tema del 0% de reincidencia. Eh, Ustedes no se hicieron cargo del argumento del 0% de reincidencia y ellos no se hicieron cargo del argumento, no del error, que sí se hicieron cargo de la posibilidad de error, que siempre existe. Lo que tenía el punto de vista del en contra es que el error es irreparable. El argumento en realidad no era el porcentaje de error judicial, que todo el sistema lo tiene. El verdadero argumento, pero que solo se usó después, no al principio, es la irreparabilidad del error. Bien, en citar estadística, es un argumento que a los jueces nos sirve, nos convence, ¿no? Entonces, en eso nos parece. En cuanto al tema de la ineficacia, yo creo que fue bien respondido. Ahora, en el tema del quiebre del pacto social, eh, claro, depende de qué entendamos por pacto social. Y ahí, porque es una mirada, es la mirada individualista, lo que dice Rousseau, pero también uno podría decir, claro, podría haberse argumentado por la posición a favor. Mire, si el pacto social es colectivo y estamos hablando de que la sociedad tiene derecho a defenderse, entonces también en razón de precisamente el pacto social eventualmente es posible llegar a la pena de muerte. Dando vuelta al mismo argumento que se dio, ¿te fijas? Uno puede argumentar eh, usando a favor otras cosas, ¿no? Después, otro tema que también nos pareció que no fue desarrollado y que era una línea a favor, clara de la favor en este sentido, por ejemplo, es que su contraparte le dice, mire, la pena de muerte conspira contra los fines de la pena. Conspira contra la resocialización, conspira contra la prevención general, bueno, pero esa es una teoría de explicación de los fines de la pena, pero esta es la única. Entonces ustedes podrían decir, no, al revés. El fin de la pena no es la resocialización. El fin de la pena es dar un mensaje a la sociedad de que ciertos delitos no se pueden cometer y que por lo tanto la pena de muerte constituye una reafirmación normativa de la vigencia de la norma que está vulnerada por un delito tan grave. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, usted puede haber dicho, yo nunca he dicho que yo esté de acuerdo con que esa fue la fin de la pena, esa es su opinión, pero yo tengo esta otra, y en esta teoría
es perfectamente consistente con los fines de la pena. No sé si me explico. ¿Se entiende? Ya. Entonces, eso, en ese punto nosotros le pusimos a los alumnos un 6,7 por la posición a favor y un 6,5 por la posición en contra. ¿Ya? Después, finalmente, en cuanto a la clausura, nos pareció que estaba un poco más nervioso que el otro día tú no, pero tú argumentas bien, tienes un buen tono argumentativo, haces pausas, gesticulas sin marear, porque la gesticulación puede ser útil siempre que no sea exagerada, porque si es exagerada distrae. Ninguno de ustedes tuvo una gesticulación que distrajera, pero sí puede servir para hacer énfasis, poner pausa. Entonces, en ese sentido, tú estabas un poco más nervioso en impresión que el otro día y en algunos pasajes repetiste mucho cosas que habían dicho tus compañeros. Y, innecesariamente. Ahora había un tema que tampoco se trató. El argumento a favor dice que era una frontera simbólica, ¿no? Que también es un tema que se puede haber desarrollado. Y la contraparte le dijo, no, pero es que es meramente simbólico, no es real. Entonces, también podría haberse retrucado, bueno, ¿por qué lo simbólico no es real? ¿Por qué lo simbólico no es importante? Hay muchas cosas que son simbólicas y que son importantes. No sé si me explico. ¿Me entiendes? Entonces, ese es un argumento que se puede recoger. O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, no sé, la monarquía en Inglaterra es simbólica, pero no es baladí. Es importante para una sociedad. Entonces, de una cosa de que sea simbólico no se colige que no tenga valor. Es algo que se pudo haber desarrollado también, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, sí se razonó bien sobre el tema del derecho a la vida como un absoluto. Como clausura, nos parece que las clausuras del a favor, en este caso, estaba un poco nervioso en ese sentido, pero bien la reseña de los tratados internacionales, a la reserva de los tratados internacionales. Es verdad que no lo cerró totalmente, pero sí esbozó que el derecho a la vida no es necesariamente un derecho absoluto. Por ejemplo, a mí me podrían llamar a hacer el servicio militar contra mi voto en contra, por ejemplo, y mandarme a morir a la guerra. ¿Y eso no significa acaso una posibilidad cierta de morir? Y desde el momento que el derecho lo acepta, ¿no hay ahí un deseo de la soberanía popular de que eso es legítimo en ciertos casos? Entonces ahí estuvo bien Bastián en decir, no, no es tan absoluto, pero se pudo desarrollar un poco más. Pero, pero, pero eso iba también a la línea de flotación de uno de los argumentos en contrario, ¿no? Eh, Nos parece que el cierre del encuentro fue muy sólido. Casi no leyó, tenía el orden en la cabeza, leyó muy poca referencia al documento. Entonces te parecía que lo estaba haciendo muy natural, parecía que estuvieras conversando en la ducha en tu casa con tu mamá, digamos. Y esa es la idea, ¿no? Tranquilo, relajado. eh, Cuestionaste el argumento de reconocimiento a las víctimas, estuvo bien. Eh, lo que sí, eh, no había la oportunidad porque era el cierre, era la última posición, pero cuidado con esos argumentos. Tú dices, no hay aquí una falacia ad passionem, ok, pero sí puede haber una falacia de selección anecdótica del argumento, porque estaba usando un puro caso para sostener un argumento completo. Entonces, la selección anecdótica de la evidencia en base a la cual argumenta también es una falacia, ¿no? Una falacia, en este caso, informal. Entonces, si hubiera habido, por ejemplo, una réplica más, probablemente te lo podría haber dicho. ¿Qué clase de argumento es ese que se basa en el caso de Luchito y en el caso de Pepito? ¿Cómo puedo sacar de estos dos casos particulares reglas generales? Pero ojo con eso, ¿no? Eh, Ahora, en cuanto al tema de las preguntas, nos pareció que lo hizo mejor la posición en contra. La posición a favor, ambas fueron expuestas muy claramente, muy tranquilamente, pero nos pareció que Pamela como que reiteró un poco los mismos argumentos que se le habían dado.
y pudo haber controvertido el tema de fondo es qué se entiende por legitimidad y de dónde emana la legitimidad. Entonces yo podría decir, claro, aquí es legítimo porque emana del Estado, entonces no es el mismo acto, el acto no se mira en sí, sino que se mira como consecuencia de un proceso, no es lo mismo que como consecuencia de un acto antijurídico. Entonces no puedes confundir la legitimidad en ambos casos porque la legitimidad no está sola en el aire, sino que emana y proviene de algo, ¿no? Entonces, desde el momento en que solamente te gastes en los argumentos que ya habías dado, me parece que fue una respuesta un poco más débil que la que se pudo dar, ¿no? Ahora, en el caso del en contra, hubo una argumentación original. Una argumentación que no estaba en la posición original, se situó a John Locke, que no estaba preparado. Es parte de esto, y eso está bien, ¿no? La argumentación fue, mire, está bien, no discuto la posición de Santo Tomás, ¿no? Pero el derecho internacional humanitario ha variado desde entonces, ¿no? Y ha cambiado. Entonces ahora hay una percepción diferente. Y en el actual estado de la evolución no corresponde retroceso. Y eso es una buena respuesta, ¿no? También pudiste haber argumentado otra cosa también. Pudiste haber dicho, lo que pasa es que Santo Tomás habla de una hipótesis distinta. Santo Tomás habla del caso de un ternicidio. Habla en caso de un lugar en que no hay Estado de Derecho. Hay un caso en que no hay normas sociales, en que hay una especie de última ratio social, pero es distinto que la pena de muerte, porque la pena de muerte se da cuando hay Estado de Derecho, entonces no es asimilable la opinión de Santo Tomás para un caso como este, porque no está respondiendo, él cuando escribe lo que escribe no lo escribe en este contexto. También se puede haber comentado eso, ¿no? Pero estuvo bien. Entonces... En síntesis, en este punto, en contra le pusimos un 6,8 y a la favor le pusimos un 6,5. Entonces, como resumen final, nuestro promedio, diciéndole a ambos equipos que lo han hecho muy bien, es que la USACH a nosotros nos da un promedio de 6,83 y a la Universidad Autónoma un 6,69. Como ven, matices dentro de un contexto, pero alguien tiene que ganar y los felicitamos a todos. Creemos que tienen talento para ser muy buenos abogados el día de mañana. Eso. No sé si alguno de los otros miembros del tribunal quieren decir algo. Realmente felicitarlos, Adil. realmente estuvieron muy bien. Creo que sigan por ese camino. Yo creo que esto les sirve como feedback para el ejercicio profesional. Uno ve, digamos, las falencias a veces con que alegan los abogados en la corte o en las cortes y la verdad que yo creo que si siguen así les va a ir muy bien en la vida profesional. Así que felicitaciones a ambos grupos. Paula. Sí, felicitarlos. Están muy bien preparados, se nota que vienen preparándose probablemente hace meses. Y la verdad es que yo en mi tiempo no tuve la instancia de poder participar en eso porque a mí me hubiera encantado. Quiero recalcar tres cosas que son importantes en esta litigación. Me pareció súper bien que usaran la herramienta de hacerse cargo de lo que decía el otro. La segunda cosa, adelantarse a lo que va a decir el contrario. Eso es importante porque ahí va como debilitando la otra posición. Y lo último, que por acá por usar, hicieron una verdadera clausura, encontré yo, cuando terminaron su alegato, porque se hizo cargo, creo que hablaron algo de la prueba, pero creo que estuvo súper bien eso. En el fondo, como un adelanto ya de lo que podría ser un juicio. Y la respuesta final que da al señor presidente de la sala, me pareció que efectivamente era muy concreta, muy bien. Así que felicidades a ambos equipos. Eh, Muy buena dicción, algunos hablaban en su estilo más rápido, otros más lento, pero les entendimos todo. Y eso es como lo importante y claridad mental había. Así que felicitaciones, sigan por el mismo camino. Vamos.